Muy buenas noches. Teniendo en cuenta la guía 4 del módulo de aseguramiento de la información, vamos a continuar con el tema de revisoría fiscal. Grupo conformado por Solange Parra, John Suárez y quien les habla, Javier Castro. Vamos a abarcar primero qué es la revisoría fiscal. La revisoría fiscal, a partir del artículo 103 del Código de Comercio y la Ley 43 del 90, establece que no es más que un órgano quien se encarga de fiscalizar o revisar los procedimientos internos de las empresas, a fin de verificar que éstas hayan cumplido normas estatutarias y leyes que les son aplicables. Esto se debe a que las empresas cumplen una función social y como tal pueden afectar a terceros. Por ende, se debe garantizar que dichas empresas actúen de acuerdo con la ley y presenten su información contable y financiera de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por ende, ahí aparece la revisoría fiscal, que es para brindar confianza al público en general en cuanto a que la empresa hace las cosas como debe ser, con arreglo a la ley y los estatutos internos. Continuando, hay un término que se emplea en la revisoría fiscal, que es la atestación. Según el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública, la atestación no es más que un testimonio mediante declaración o manifestación expresa en el cual el contador público, quien es el revisor fiscal, expone la responsabilidad que asume respecto al contenido de algún documento, preparado y certificado por la administración. Es decir, se compromete como testigo fiel de los hechos u operaciones que se exponen. Entre las funciones del revisor fiscal, hay que tener en cuenta que el Código de Comercio en su artículo 207 expone las siguientes. Entre ellas, cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos. También dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea Junta de Socios de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad. Asimismo, colaborar con entidades gubernamentales en materia de inspección y vigilancia y rendir informes. También velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones, entre otros documentos. Asimismo, hay otras funciones como autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Y otras que están establecidas, como se mencionó anteriormente, en el artículo 207 del Código de Comercio. Ahora, en cuanto a la revisoría fiscal, para poder desempeñar su labor el revisor como tal, en Colombia existen unas normas que debe tener en cuenta, entre las que se detallan la Ley 43 de 1990, en la cual dice que comprende el conjunto de normas sobre ética que deben ceñirse a los contadores públicos. Está la Ley 190 del 95, en el cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad de la administración pública y con el fin de erradicar la corrupción administrativa. También se encuentra la Ley 222 del 95, en el cual se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan normas y otras disposiciones. También se encuentra la Ley 1314 del 2009, por el cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia. Asimismo, para la labor del revisor fiscal se tiene que tener en cuenta el Código de Comercio, el cual es un compendio, un conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones mercantiles. También está el Código de Ética del ISBA, que establece las reglas de conducta para todos los contadores del mundo y determina los principios fundamentales que se deben respetar para perfeccionar los objetivos comunes de la profesión. Y existen otras normas internacionales aplicables también acá en el país, que son las normas internacionales de auditoría, las llamadas NIA, ISA, las normas internacionales de control de calidad, las normas internacionales de encargos de revisión y las normas internacionales de encargos de aseguramiento. El revisor fiscal en entidades financieras. Están tres entidades. La primera es la Superintendencia Financiera de Colombia. De acuerdo con el artículo 79 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en Contaduría, en el artículo 20 de la Ley
45 de 1990, todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben tener un revisor fiscal designado por la Asamblea General de Accionistas o quien haga sus veces en su responsabilidad. Debe implementar las instituciones establecidas en el presente numeral en atención al tamaño de la organización, la complejidad de sus operaciones y la naturaleza del negocio. La superintendencia indica dentro de su documento la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento, auditoría del sistema de control interno, algunas funciones generales, funciones relacionadas con la denuncia de irregularidades y algunos temas a tener en cuenta, como la elección y nombramiento, pautas generales de verificación de acuerdo con la normatividad vigente, los auxiliares y otros expertos en la revisoría fiscal, el presupuesto, el periodo de rotación y entrega del cargo. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá en todos los casos exigir al revisor fiscal que le informe sobre asuntos que surjan de la auditoría dentro del alcance de sus posibilidades, como algunas regulaciones especiales, como los estados financieros del periodo anterior no dictaminados, pronunciamiento y dictamen sobre estados financieros consolidados, informe sobre los estados financieros intermedios y dictamen sobre negocios fiduciarios, patrimonios autónomos, recursos de seguridad social y universalidades. La segunda es la Superintendencia de Sociedades. Menciona funciones de la revisoría fiscal, criterios para la elección del revisor fiscal principal y suplente. Algunos criterios indican quienes no pueden ser revisores fiscales de acuerdo con el artículo 105 del Código de Comercio y artículos 50 y 51 de la Ley 43 de 1990. Indica calidades subjetivas como disponibilidad, preparación y la propuesta. Menciona también el nombramiento de auxiliares y otros expertos, ejercicios del revisor fiscal suplente, efectos de la inscripción del registro mercantil, normas de auditoría generales generalmente aceptadas, normas personales como las personas habilitadas, independencia mental, entre otras. Normas relativas a la ejecución del trabajo, normas relativas a la rendición de informes, elementos del dictamen de revisoría fiscal, modelo estándar del dictamen, alcance de las funciones del revisor fiscal. Y en tercer lugar está la Contaduría General de la Nación, que indica que la contabilidad pública y revisor fiscal, en este punto indica que la revisoría fiscal está reglamentada mediante el Decreto Extraordinario 410 de 1971, por medio del cual se define el Estatuto Comercial Colombiano y las leyes 145 de 1960 y 43 de 1990, las cuales reglamentan la profesión del contador público. También indica la contabilidad pública y control fiscal de la Ley 42 de 1993 en relación con la Constitución Política. En esta indica la contabilidad pública y el control de gestión y resultados, la contabilidad pública y el control legal, control de la gestión contractual y la contabilidad pública y el control financiero. En el siguiente lugar está mi compañero. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del artículo The End of Accounting, en donde dos profesores de la Universidad de Harvard discuten acerca del futuro de la contabilidad. Como podemos ver, el profesor Baruch Leff escribió un libro en el cual él hablaba acerca de que la contabilidad está llegando a su final. Pero entonces, el profesor Rodman Sparta respondió que pues habían algunos puntos a tener en cuenta para la contabilidad de forma actual. Esos puntos son los que están enumerados en la diapositiva, como podemos ver, Reporting Then and Now, en donde hablan los dos acerca de cómo la contabilidad se ha mantenido, pese al paso del tiempo, la contabilidad se ha mantenido un poco estable en cuestión de que
tanto hace 50 años como ahora se siguen haciendo reportes muy similares en donde lo principal es mostrar la contabilidad, es simplemente mostrar un historial sobre lo que la contabilidad lleva, un historial sobre los movimientos de una compañía, pero pues no genera ningún proceso que muestre la actualización, porque pese a que la industria y la economía ha ido evolucionando, la contabilidad se sigue manteniendo estándar. En ese caso, el profesor Mohanram, habla de que pese que sí, de que la contabilidad se ha mantenido estándar, igualmente se han establecido nuevas normas internacionales que ayudan a detallar un poco más el tema de la contabilidad. Es ahí donde nos llegamos al segundo punto de cash flow versus earnings, donde el profesor Baruch Lev habla de que el cash flow es un poco complejo el determinar cuál es el flujo de caja, mientras que las ganancias son muy fáciles de determinarlas porque a fin de cuentas las ganancias pues son como los ingresos que determina la compañía, mientras que el flujo de caja sí es un poco más complejo porque pues hay que tener diferentes puntos y aspectos a tener en cuenta para determinarlo, pero también dice que las compañías hoy en día tienen en cuenta estos puntos a favor de ellos, es decir, tratan de manipular la información para que se presente a favor de la compañía y así seguir adquiriendo inversionistas. Mientras que el profesor Rodman habla de que es un poco más complejo el determinar el tema de si las compañías lo usan o no, pero igualmente es un reporte importante para poder determinar el estado de situación financiera de una compañía, por lo tanto no se debe desestimar este tipo de reportes. También se habla del rol de los intangibles y la subjetividad que tienen estos. ¿Por qué? Porque se habla de que hoy en día las compañías cada vez más y más están teniendo intangibles, más activos intangibles, los cuales hay que determinarlos. Pero entonces, eh, el profesor Baruch, habla de que efectivamente, pues pese a que hayan muchos intangibles y pese a que sí se haya determinado una norma que siempre tomó su tiempo en determinarse, pues igual de todas formas, no es como que sea una determinación que el contador tenga que hacer o que se tenga que determinar en los estados financieros. Pero entonces Rodman es aquel que habla de que igual los contadores deben tener una potestad para determinar cuál es el precio o cuál es el valor razonable de estos intangibles, porque pues esto ayuda a tomar decisiones financieras, porque pese a que hoy en día hay muchas personas que saben leer unos estados financieros, el tener los diferentes reportes también son importantes para aquellos que utilizan esa información adicional para hacer sus inversiones. Por eso es que en el punto de la conveniencia de los estados financieros se habla acerca bueno, los estados financieros son muy importantes, pese a que el profesor Baruch diga que ya los estados financieros necesitan de un cambio, necesitan de una modificación. El profesor Rodman habla de que sí, de que el profesor Rodman habla de que sí, de que efectivamente los estados financieros son muy importantes y son convenientes para poder determinar cualquier decisión de los usuarios de la información financiera. Ahora hablamos del valor sostenible. Entonces, ¿qué pasa en este punto? En este punto, ellos determinan de que hay diferentes puntos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es que el valor no es algo que se pueda determinar así de sencillo. Entonces, el tema es que hoy en día se habla de una competitividad, una ventaja en la sostenibilidad, ¿sí? Y el inconveniente es que, pues, hay muchas compañías que no están teniendo en cuenta esto del tema sostenible para las nuevas entidades, pero igualmente, pues, el profesor Lev, habla de tres puntos importantes que son el valor, que si son raros o que si son difíciles de imitar, en el sentido de que si se habla de activos o de valores que pocas compañías manejan, lo cual genera una competencia difícil para las demás compañías. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de la creación de aviones, pues no cualquier compañía puede competir contra estas compañías, generándole una competitividad muy alta. Entonces,
el profesor Rodman habla de que sí, de que efectivamente puede que hayan estas compañías que generan una competitividad muy alta y que pese a que sus activos son únicos, es importante igualmente determinarlos y seguir manejando un control sobre estos. Ahora se habla de la complejidad de la contabilidad. El profesor Baruch habla de que la contabilidad, como lo mencionaba al comienzo, sigue estable, no ha tomado muchos riesgos o muchos cambios determinantes. Entonces, no es que se genere mucha complejidad en el tema de la contabilidad y los reportes, haciendo pues que la contabilidad se esté volviendo un poco inútil para las compañías. Es decir, una compañía puede determinar sus estados financieros, pero no necesita de tantos reportes. Mientras que el profesor Rodman sí ya está hablando de que pues la contabilidad es algo un poco más complejo y de que hay, pese a que hayan muchos usuarios que puedan leer unos estados financieros, igualmente todos los demás reportes tienen gran relevancia pues para poder determinar esto. Finalmente se habla de la revitalización de la contabilidad. Entonces, en este punto y el último, que es moverse hacia adelante, se habla acerca de que la contabilidad tiene que seguir avanzando, está muy estática. La contabilidad y el tema de los reportes tiene que empezar a mejorar y avanzar porque el futuro cada vez es más incierto y cada vez genera más necesidad de un adecuado control acerca de la información. Y el inconveniente es que ya la información se está obteniendo de manera un poco más sencilla y el entendimiento que los usuarios están teniendo de unos estados financieros, pues es mucho más sencillo. Entonces, si la contabilidad no logra determinar toda información adicional sobre las entidades de una forma un poco más adecuada, pues puede que sí sea al final de la contabilidad, porque se esté quedando atrás, se esté quedando estática y no esté determinando una innovación real. Bueno, eso es más o menos el resumen acerca de este reporte. Finalmente tenemos las conclusiones sobre esta presentación. Como podemos ver, pues el revisor fiscal es una persona muy importante para la compañía. El revisor fiscal eh, es, es aquel contador que tiene gran relevancia para la mayoría de compañías acá en Colombia, que tiene unas reglas estándares, primordialmente las normas que le aplican o sus funciones que le aplican, que están en el Código de Comercio, pero aparte de eso tiene muchas otras regulaciones que le aplican por las diferentes entidades, como la superfinanciera y las supersociedades, determinan que hay ciertas otras funciones que le deben aplicar al revisor fiscal dependiendo de la sociedad en la que se encuentre. Y pues finalmente de que uno de los mayores puntos que debe tener un revisor fiscal, pues es la responsabilidad, porque a fin de cuentas, pese a ser un contador, no tiene las mismas funciones de cualquier contador, sino que tiene una responsabilidad mayor, porque su decisión y su firma es determinante para cualquier entidad. Es importante no confundir al revisor fiscal con un administrador o alguien que tome decisiones por la entidad, porque el revisor fiscal, pese a tener autoridad, no es el responsable de tomar las decisiones, es solamente de dar su opinión. La entidad es la que tiene que tomar las decisiones, porque hoy en día eso se confunde. Y finalmente que la contabilidad tiene que empezar a avanzar, porque eh, hay muchos puntos importantes a tener en cuenta para la contabilidad hoy en día, pero hay que seguir innovando y buscando la forma en que la contabilidad no se quede atrás, porque así como las entidades, las compañías están empezando a innovar, a crecer y a cambiar, la contabilidad también tiene que empezar a crecer y a cambiar para poder cumplir y satisfacer las necesidades de los usuarios de la información del día de hoy y pues del futuro. Así que muchísimas gracias y eso es todo.